Vargas García y de mi compañero Carlos Samuel Silva Vidal, y hoy estamos realizando la actividad 4 de la tarea geometría. Vamos a explicar en este video el punto 2 y 4. Entonces, si es posible construir un triángulo con medidas de 10, 4 y 5 centímetros. Primero intenté dibujarlo usando una regla, hice un lado de 10 centímetros, luego traté de unir los otros dos lados de 4 y 5 para cerrar el triángulo, pero no fue posible formar la figura. ¿Y por qué pasa esto? Esto se explica con la desigualdad triangular, que dice que la suma de dos lados de un triángulo siempre debe ser mayor que el tercer lado, como A más B igual a C. Entonces revisamos. 4 y 5 da 9 y no es mayor que un 10. Eso significa que no se puede formar un triángulo con esas medidas. En conclusión, no fue posible construir la figura porque no cumple la condición de la desigualdad triangular. Este concepto es clave en geometría para saber cuándo un triángulo sí puede existir. Muchas gracias. Ahora mi compañera va a explicar el punto número 4. Muy buenos días, profe. Mi nombre es Samuel Silva y yo voy a explicar el punto número 4 de la actividad de geometría. Entonces, el punto 4 nos dice, el punto A nos dice, ¿cuál es la capacidad de, no, no, devuelva. ¿Cuál es la capacidad de cada uno de los tanques en litros? Entonces, ahí nos dan 4 tanques que serían una pirámide, un cono, un cilindro y un esférico. Ahí nos dan los datos de cada uno. Entonces, digamos, en el cilindro tiene un diámetro de 3000 milímetros y tiene una altura de 0,004 kilómetros. Entonces, para poder hallar el radio, sería diámetro sobre 2, o sea que sería dividiéndolo en 2 y sería 1500 milímetros. Entonces, nos fuimos a Google y buscamos la fórmula de hallar ¿qué? La fórmula de hallar la capacidad, que sería la V. Para hallar la capacidad del tanque, entonces nosotros primero pasamos los 1500 de radio que están en milímetros a metros para poder pasarlos a litros. Sería entonces un metro sobre 1000 milímetros, que es a lo que equivale. Lo multiplicamos y lo dividimos y serían 1500, 1,5 metros. La altura fue igual, pasamos el 0,004 kilómetros, lo pasamos a metros, que dieron 4 metros. Entonces ahora sí usamos aquí la fórmula donde dice V, esto, usamos la fórmula, reemplazamos los valores y como nos dio en metros cúbicos, tuvimos que pasarlo a litros. En la de abajo, en la de abajo, pues hicimos lo mismo. En el esférico hicimos lo mismo y los valores que estaban aquí fue diferente, fue más corto, porque como ya estaban en centímetros, solo tuvimos que pasarlos a metros y usar la fórmula para poder pasarlos a metros y después pasarlos a litros. En la pirámide hicimos la misma cosa de reemplazar, de usar el método de conversión igual en la otra. En el punto, igual con el cono, profe. En el punto B, bueno, aquí está el listado que dice que la capacidad del cilindro serían de 28.260 litros, la capacidad de la esfera serían de 14.130 litros, de la pirámide 16.000 litros y del cono 9.424 litros. En el punto B nos dice, enliste los tanques de mayor a menor capacidad dada en milímetros. Entonces, como ya los tenemos en metros, aquí lo único que tenemos que hacer es convertirlos a milímetros, que es más sencillo, que sería, pues, digamos, si como nos dio con el cilindro 28.260 litros, sabemos que un litro son 1000 milímetros. Entonces sería 1000 milímetros sobre un litro, se cancelan litros
quedaría 28.260 por 1000 milímetros sobre 1, lo cual nos da 28.260.000 milímetros. Y esa sería la capacidad dada en milímetros. En el esférico hicimos lo mismo, la pirámide lo mismo, de convención, y aquí está la lista de mayor a menor en milímetros, que sería el primero, el cilindro; el segundo, la pirámide; el tercero, el esférico; y el de última es el cono, que es el que menor capacidad tiene. Y el cilíndrico es el que mayor capacidad tiene. En el C, lo que teníamos que hacer era saber cuánto material se necesita. Dice, ¿cuánto material se necesita para construir cada uno de los tanques en centímetros? Entonces, para poder hallar esto, pues tenemos que hallarle el área. Nosotros hicimos lo mismo, pusimos los valores que nos dan: 3000 milímetros, la altura, y tuvimos que pasarlos a metros para poder pasarlos para poder convertirlos. Entonces, también aquí buscamos en Google, pero esta vez buscamos fórmula para hallar el área de un cilindro, por decirlo así. Y ahí nos dio la fórmula. No, nosotros la pasamos aquí, convertimos, aquí reemplazamos valores y lo convertimos como nos dio en metros cúbicos, la pasamos a centímetros cúbicos. Tocan centímetros cúbicos convertirla. Igual lo hicimos con el de abajo, la esfera. La esfera fue más sencilla, porque como ya estaba en centímetros, solo tocaba pasarla a centímetros cúbicos y usar la fórmula. Y esto fue lo que nos dio 28, 282.600 centímetros cúbicos. Igual con la pirámide, igual con el cono. Hicimos lo mismo. Y acá pusimos el listado abajo que dice tanque. Entonces pusimos cilindro, esfera, pirámide y cono, y la cantidad de material que cada uno necesita para construirse, que serían 518.100 centímetros cúbicos, 282.600 centímetros cúbicos, 425.043 centímetros cúbicos y 272.351 centímetros cúbicos. Aquí abajito, esta tabla es para resolver el punto D, que fue con la que su merced nos explicó y con la que nosotros nos guiamos. El punto D dice, si les... Bueno, que tenemos 3 láminas de 6 por 4. Entonces, si con las 6 láminas podíamos construir todos los tanques. Entonces, aquí nosotros lo único que hicimos fue, para poder hallar la capacidad total, entonces pusimos capacidad 1 más capacidad 2 más capacidad 3, igual de las 3 láminas. Porque al sumar 6 metros al multiplicar 6 metros más 4 metros nos daba la capacidad de cada lámina. Entonces, aquí nos dio 72 metros cúbicos. Lo único que hicimos fue pasar los centímetros cúbicos y nos dio 720.000 centímetros cúbicos. Entonces nos dimos cuenta que eso no nos alcanza para poder construir los 4 tanques, porque nos dio 1.498.000 de material que necesitamos, y solo nos dan 720.000 las 3 láminas. Entonces, para hallar el material que falta aproximadamente, solo cogemos el material de una lámina. O sea que si 720.000 son las 3, una serían 240.000 centímetros cúbicos. Entonces, cogeríamos 1.498.098 centímetros cúbicos menos 720.000, que serían 778.098 centímetros cúbicos. Y lo dividimos en 240.000, que es lo de una lámina, y este es el resultado aproximado que nos dan de láminas que faltan. Y pues ya, eso sería todo, profe. Eso fue lo que nosotros entendimos del punto 4, y espero que nos haya quedado bien. Muchas gracias. Hasta luego.